proceso del cuero, ¿cómo funcionaba? Veis que hay diferentes piletas, la que hay en el centro es la única que tendría tubería para que le llegue agua limpia y desagüe, todas las demás pues se tenían que ir vaciando a mano, ¿no? Entonces el cuero, normalmente como son piletas pequeñas, aquí serían pieles pequeñas, de animales pequeños, no serían ni de vaca, ni de toro, ni nada por el estilo, son más bien pues de cabrilla y cosas así. Entonces lo primero que hay que hacer es lavar la piel, así un poquito, pues para quitarle, imaginaos, después de desollar al animal, pues con los restos de sangre y todo ese tipo de cosas, ¿no? Luego se le da normalmente una lechada de cal. Una lechada de cal, se hace una especie de lasaña de cal, pieles, cal, pieles, cal, pieles, se deja varias semanas, hasta que se lo va limpiando pues de pelo y demás, lo saca, le quita ya, le da un buen raspado para quitarle todo el pelo y todos los restos orgánicos que le puedan quedar, y eso lo vuelve a enjuagar. Y ya pues puedes empezar a curtir el cuero, ¿no? Ya te has quedado con la dermis, que es la parte que te interesa, y esa es la parte que luego va a convertir en todo lo que tú quieras, ¿no? Aparte, como hay muchas piletas, por allí por el fondo, probablemente esto también serviría como una especie de tintorería. Es decir, pues, para darle tinte. ¿Habéis estado en Marruecos alguna vez? ¿No? Ya habéis visto de estas famosas de Marrakech, ¿no? Y el Fez y todo eso. Entonces, pues bueno, ese sería el trabajo que se realizara en esta zona. Resulta raro tener esta industria tan pestosilla aquí porque precisamente el Parador es un antiguo palacio, el Palacio de los Príncipes del siglo XIV, que luego lo convierte Isabel la Católica en convento franciscano y todo eso, y la alberca que hemos dejado allá, al entrar al jardín a la izquierda hemos dejado una alberca alargada, eso era otro palacio que había aquí en la zona del secano, ¿no? Entonces, claro, resulta raro que una industria que huele tan mal esté tan cercana a residencias de ese rango, ¿no? Por decirlo de alguna manera. De hecho, en Granada, este tipo de factorías y de industria estarían al lado del Zacatín. Es decir, imaginaos que la calle Reyes Católicos era el río, ¿vale? En Puerta Real se acababa la ciudad. Entonces, pues el revés del Zacatín, que se le llama, que sería pues entre Zacatín y Reyes Católicos, pues ahí donde estaban todas estas industrias para que cuando tiraran los residuos al río, pues ya se fueran, no atravesaran la ciudad, sino que ya salieran directamente de Granada. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues que llega un punto también en el que las ciudades se saturan. Es decir, al principio tú construías las murallas y tenías mucho espacio. Va a tomarse una taza de té debajo de una morera y se le cayó un capullillo de seda dentro de la taza. Pues claro, al intentar cogerlo se le va deshaciendo aquello y se va convirtiendo en un hilo muy finito, ¿vale? Una hebra muy fina, que dice, pues mira, esto voy a llevar yo a los telares del palacio a ver lo que se le ve aquí. Consiguen sacar pues, un tejido muy suave, muy agradable, se lo presentan al emperador y entonces a aquello le gusta. Entonces se ponen a investigar, miran en el árbol y descubren que había muchos más capullitos de seda. Entonces poco a poco pues, empiezan a intentar criar los gusanos en cautividad y van desarrollando toda una industria que durante casi 2000 años se mantuvo en secreto, ¿vale? De hecho, en China estaba penado con la muerte el revelar el secreto de dónde venía la seda. De hecho, aquí en Europa, una vez que la ruta de la seda llegaba hasta el final y llegaba a la zona del Mediterráneo, aquí había teorías para todos los gustos. Nadie tenía ni idea de dónde salía la seda, ¿vale? ¿Cómo salió la seda por primera vez de allí de China? Pues también por culpa de una princesa, ¿vale? La mandan a casarse con un gobernador de la India, ¿vale? Y la muchacha dice que ya no se va de China sin seda y se engancha un puñado de gusano aquí en el pelo, ¿vale? Las melenas así largas y tal. Entonces, por primera vez el secreto de la seda sale de China y ya poco a poco se va extendiendo, ¿vale? Hasta llegar a la zona oriental del Mediterráneo. A través del norte de África, ¿vale? Pues finalmente saltaría también a la cría de la seda aquí en la península. Aquí además la seda se crió en Córdoba, en Sevilla, en Toledo, más pequeñito. La idea siempre es la misma. Patio central, habitaciones alrededor, 2 pisos. Pero aquí lo interesante es que veis dos cosas. El camino de ronda, que ya hemos hablado delante, que es ese espacio que queda entre las casas y la muralla. ¿Vale? El camino de ronda es como si fuera la circunvalación de la Alhambra. Era un camino que va todo alrededor de la Alhambra y que tenía una doble función. Por un lado servía para que los soldados pudieran hacer la ronda a caballo y por otro lado servía para distribuir a la población de toda la zona de la Medina. Bueno, pues fijaos, aquí tenéis la puerta de los 7 suelos, que se le llama así, entre otras muchas tradiciones, porque según la tradición cuenta, debajo de la torre hay 7 pisos secretos y en el más profundo pues estaría el gran tesoro que dejaron los moros en Granada y nosotros no lo hemos encontrado todavía, así que bueno, ahí estamos, ¿no? a ver si hay suerte. Pero bueno, la cuestión es que en su momento se conocía como la puerta de los pozos, el Bab al-Gudur, porque había muchos pozos y muchos silos, y de hecho cuentan las crónicas cristianas que de los silos o de las mazmorras, pues el silo en tiempo de guerra también servía como mazmorra, de la zona de esta puerta se rescató a más de 7000 prisioneros cristianas. Están las crónicas, unas 7000, otras 2000, un montón de gente en definitiva, ¿no? Entonces, pues bueno, cuenta la crónica también que por aquí es por donde sale Boabdil, aquel famoso 2 de enero de 1492, que se va con su madre a sufrir el moro y le dice, llora como una mujer, vamos a defender como un hombre, que sabes, pues mentira todo, ¿vale? Mentira lo de llora como una mujer y mentira lo que salía por aquí, ¿no? Porque Boabdil parece ser que lo primero que hizo fue ir a despedirse de los súbditos que se quedaban en Granada en el Albaicín, ¿vale? Entonces probablemente salió por la puerta de las armas, que la quedaba hacia el otro lado, la zona de la Alcazaba. La que sí que entró por aquí, aunque ya muerta, fue Isabel la Católica.
¿vale? Con los pies para adelante, ¿no? Entró porque, si recordáis, en su testamento ya dice que quiere ser enterrada aquí en Granada, por eso porque se construye la capilla real al lado de la catedral, pero como era previsora, dice, si yo me muero y la capilla real no está terminada, pues me enterráis en la Alhambra, en el convento de San Francisco, en el Parador, que ella misma lo había fundado. Pues efectivamente se la traen en 1521 y por esta puerta fue por la que accedió todo el cortejo fúnebre de Isabel la Católica en aquel entonces. ¿Esta puerta para qué servía? Pues si decíamos antes que la puerta de la justicia era un poco pues, la más llamativa y la más importante de la Alhambra, esto sería pues, un poco más para el entrar y salir habitual, ¿no? de gente, de mercancía y demás. De hecho, hacia el otro lado, que donde estaría el Hotel Washington Irving, acordaos que ahí no había nada, que eso era una gran explanada, no había vegetación ni nada, y ahí se montaba uno de los principales mercados de la Alhambra, precisamente, ¿vale? Que también es una mazmorra bastante profunda, tiene casi 10 metros de profundidad, y lo que veis allá al fondo, ¿vale? Esa estructura de ladrillo, que si la viéramos desde arriba es como el ojo de una cerradura antigua, eso así grandote, así redondeadito y luego alargado por abajo, es un horno, precisamente, un horno para cerámica y vidrio. Entonces eso si lo cubrimos con una bóveda de ladrillo, sería el lugar donde se servían sobre todo las piezas de los alicatados, de cerámica y demás. Ahora hablaremos también, como decía, un poquito de la decoración y lo veremos mejor. Y donde se servían y se cocían también los vidrios, porque gran parte de las ventanas de los palacios de la Alhambra estaban cerradas precisamente con vidrio de color, estaban decoradas de esa manera. Esto tenía una gran ventaja, que en todas las casas de la Alhambra, en la mayoría de ellas, había agua corriente. Se suponía que era una cervecita bonita y alberca, pero también tenía un baño. No un baño Hartmann, como hemos visto, es una pequeña letrina, fundamentalmente para que pues claro, solía estar cerca de la entrada de la casa, cerca de la entrada de la vivienda, una pequeña letrina del suelo, y debajo circulaba continuamente agua corriente. Con lo cual, todo lo que caía allí por el desagüe se iba al río, y el darro, pues había que, o algún pozo ciego, pero normalmente al río, y el darro, pues de vez en cuando había que limpiarlo para evitar malos olores, enfermedades y esas cosas. Con lo cual, este sistema acaba siendo mucho mejor para la salud pública en general, ¿no? Y para la ciudad, que el sistema cristiano, que si os acordáis era aquel famoso del agua va, que tú lo tirabas por la ventana y tú pasas de eso, imagínate qué alegría, ¿no? Como te caiga algo. Entonces, pues bueno, esa es la gran ventaja. Entonces, este es el que se encarga de llevar el agua, en el momento se encargaba, hoy día todavía sigue llevando, que es la que habéis visto ahí al ladillo, ¿no? Pero bueno, todo esto, como decimos, comienza varios kilómetros río arriba, ¿vale? Llega hasta la parte alta del Generalife, y una vez allá arriba, la alberca lo que hace es bifurcarse, dos ramales diferentes. Un ramal que pasa a través del Generalife, del palacio, para alimentar todas las fuentes, la alberca y demás, y luego otro que rodea todo el jardín precisamente para el riego, los diferentes niveles, los diferentes terrazas. Se unen de nuevo aquí a la entrada y ya pasan a la Alhambra a través de ese acueducto. Y lo que tenemos debajo de nuestra pies es la Cuesta de la China, como era el caso de la familia real nazarí, ¿vale? Y de hecho, pues ya no, la vida en el campo es muy agradable, pero si la vida en el campo está dentro de la ciudad, mejor todavía, más cómodo, ¿no? De hecho, esa es la función que cumplía un poco el Generalife, era la de ser una especie de residencia de verano, una casa de campo, una almunia, pero cerquita de la residencia oficial, ¿vale? A finales del siglo XIII resulta que se pone muy de moda esto. Entonces, todas las familias más importantes de Granada tenían su palacio, digamos, de invierno en la zona del Albaicín, y luego ya tenían su casita de verano en La Vega, los alrededores de Granada. Entonces, el sultán, evidentemente, también tiene ganas de tener su casita de campo y se la hace por aquí al lado, para que se vaya más lejos, ¿no? Para que se vaya allí a... En cualquier caso, tenían más residencias de verano. Tenían, por ejemplo, el castillo de Salobreña, se utiliza habitualmente, ¿no? Como una residencia veraniega, el Alcázar Real, por ejemplo, allí en la Caza del Genil, ¿no? Estamos justo al lado del Palacio de Congresos, por ejemplo, es decir, todo ese tipo, el Alcázar Real de Santo Domingo, y todo eso eran residencias de la familia real nazarí fuera de la Alhambra. Pero bueno, el Generalife pues nace con esa intención, se construye a finales del siglo XIII y precisamente es una especie de gran huerta. Desde aquí vemos muy bien los diferentes niveles, las diferentes terrazas, y así es como tenemos que imaginar el Generalife en su momento. Estamos acostumbrados a ver el laberinto, bonito y todas esas cosas, ¿no? Pero todo eso en verdad es muy moderno, porque el Generalife ha sido durante mucho tiempo una propiedad privada. Los reyes católicos se lo dejan a una de las familias que le había ayudado a cuidar la ciudad de Granada, a conquistar la ciudad de Granada, los Granadas Venegas, que se instalan ahí como guardeses del Generalife, pero con la tontería se van quedando y al final ahí se quedan hasta 1921, con lo cual todo esto ha sido una propiedad, o se ha gestionado como una propiedad privada durante más de 400 años. ¿Vale? Entonces, claro, eso cambia mucho, casa, jardín, lo cambia todo. Después de un proceso muy largo de expropiación que duró casi 70 años, lo recupera de nuevo el Estado español y ya es cuando pues bueno, se hace toda la restauración del jardín, pues todo lo que veis allí, ¿no? Todo el jardín que estamos acostumbrados a ver, ¿no? El tipo laberinto y todas estas cosas. En verdad el único elemento árabe que conservamos en el jardín son las 4 plantas más importantes que hay que tener en todo jardín, según contaba Ibn Luyim. Ibn Luyim es un escritor del siglo XIV, ¿vale? Que escribe el Tratado de Agricultura, ¿vale? Entonces, según este hombre, en casa tenemos que tener siempre cipreses, parras, naranjos y rosales.
Y son las 4 plantas además que podemos ver por todas las esquinas del Tenerife. Son 4 plantas que en los Cármenes se ven mucho también, ¿no? Un poquito esa idea, ¿no? Entonces, claro, la idea o el objetivo del jardín musulmán siempre es encontrar una especie de paraíso en la tierra. Es decir, esos 4 elementos los mezclamos con el agua, pues la verdad es que nos da un lugar agradable, ¿no? Donde estar un jardín para disfrutarlo con los 5 sentidos, que sería un poco la idea, ¿no? Un lugar donde tú puedas disfrutar y donde pues tenga una especie de anticipo del paraíso. Pues ese era el objetivo fundamentalmente del Generalife. El nombre Generalife viene del árabe también, Jannat al-Arife. Jannat es un jardín en árabe, ¿no? Una de las muchas palabras que hay en árabe para llamar el jardín, y al-Arif, pues en castellano sonará más al-Arife, ¿vale? Eran los arquitectos, ¿vale? El jardín del arquitecto. Arquitecto como uno de los diferentes nombres que los musulmanes le dan a Alá, a Dios. Les vendría a ser algo así como el jardín hecho por la mano de Dios, una especie de referencia al paraíso, una especie de jardín del Edén, por decirlo de alguna manera. Hay de las visitas que organiza el patronato, ya sabéis que tiene varios programas de visitas, hay una que son con especialistas, y hay una muy interesante que es la de las huertas del Generalife. Se suele hacer para finales de mayo, principios de junio, y la verdad es que merece la pena. Según has tenido oportunidad, te embarras hasta aquí, hasta la rodilla, pero está muy guay eso de pasearte por ahí por la huerta del Generalife, desde arriba, una cosa que merece la pena, ¿no? Ahí os lo dejo. En fin, aparte de eso, pues todo el Generalife, allá arriba tenéis la silla del Moro, que ya sabéis que la han vuelto a abrir, de poquito tiempo, y donde se pueden ver los mejores atardeceres de Granada. Ya quisiera San Nicolás tener esos atardeceres, pues la verdad es que es una maravilla. Y luego ya, pues aquí abajo, lo que veis es el camino de Ronda, cuidado que tenéis una caída buena. Aquí lo vemos mucho mejor, ¿no? Un espacio entre las 2 murallas de la Alhambra, como decíamos, sirve para, para hacer la ronda a caballo, sirve para para distribuir un poquito la población de la Medina y demás, ¿no? Y luego las 2 torrecillas que tenemos a cada lado son la Torre de la Cautiva y la Torre de las Infantas, ¿vale? La de la Cautiva se llama así por que cuenta la tradición que ahí es donde estuvo encerrada la madre Boabdil Aisha y el propio Boabdil cuando su padre se enamora de otra, ¿no? ¿Os acordáis de Zoraida? ¿No? Y ya empieza pues toda la historia aquella de Isabel de Solí, en verdad, ¿no? Se convierte, se pone el nombre de Zoraya, perdón, y es cuando ya empieza pues toda la historia de la guerra, ¿no? Entre el padre y el hijo. Y esta de aquí, la de las 3 princesas o la infanta, se llama así por la leyenda de Washington Irving. Revisad el libro, a ver si os acordáis de la historieta. Entonces, pues bueno, son las torres palacio que se llaman, un tipo de torres que se llama en árabe calahorra. Entonces, pues un tipo de torre que, aunque por fuera parezca muy simplona, ¿vale? Parezca así como muy una torre defensiva sin más, por dentro son pequeños palacios, ¿vale? ¿Habéis tenido oportunidad de entrar a alguna de las dos alguna vez? Muy bonita, ¿vale? Vamos a acercarnos a esta, ¿vale? Tienen que estar a punto de salir los que hay dentro. Además que vais a ver muy bien todos los elementos estos de los que hablábamos antes de la casa musulmana, ¿no? La ventana, es la única decoración, pero el muro y la puerta. Hablamos de las entradas indirectas, si recordáis, ¿no? Vais a ver que accedemos y hay un pequeño pasillo hacia la izquierda, luego otro recodo hacia la derecha y ya accedemos al espacio central de la torre. Con lo cual, aquí tenéis el ejemplo perfecto. Si tenemos la puerta abierta, lo único que podemos ver es la pequeña entrada, pero nunca vamos a ver qué hay dentro. ¿Recordáis esa idea de la intimidad y demás? Y luego lo que hablamos también, diferentes espacios para diferentes usos. Normalmente la planta baja, pues un espacio un poquito más más público, ¿vale? Para la familia, la visita y demás. Y la parte alta, normalmente las ventanas van a estar cerradas con celosía, porque es el espacio para la familia y muy especialmente para la mujer. Y si estamos en el palacio, pues para las mujeres, ¿no? Que es lo que suele haber. Porque el sultán puede llegar hasta 4 esposas oficiales y a partir de ahí pues ya empiezan las extraoficiales, ¿no? Que forman parte del harem. Entonces, claro, la celosía lo que te permite es mirar, pero sin ser visto, que es un poco la idea, ¿no? Un poco como pasar los conventos de clausura y todas estas cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver si salen ya los otros, nos dejan en sitio. Bueno, habéis visto el acceso, ¿no? El juego de demás, la puerta que hemos dejado a la izquierda, entrando, era el acceso a la letrina. Recordáis que antes hablábamos del baño, al lado de la entrada y esas cosas, ¿no? Y, si os fijáis, a la entrada de cada... No se hacen fotos con flash, simplemente. Todo Sin lo flash, que quieran, por favor. pero sin el flash. Fenomenal. Señores, no se tocan las paredes, señora, por favor. Vale, gracias. Lo que vemos a cada lado de las jambas, fijaos cómo hemos hecho la entrada, ¿no? Lo que vemos a cada lado de los arquitos son precisamente las tacas diminutos, ¿vale?